El hombre volvía de Madrid y ocultó que tenía síntomas de coronavirus. Estamos hablando del caso de este hombre de 70 años que volvía en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a su esposa, junto a otros dos familiares, que había tenido fiebre en los últimos días y lo ocultó. Se trata del vuelo 1133 que llegó a Ezeiza desde el aeropuerto de Barajas. Ya con el avión en el aire, el pasajero de 70 años que estaba acompañado por su mujer y otros dos familiares comenzó a manifestar tos y dificultades respiratorias. Desde la cabina, la tripulación pidió si había médicos a bordo para poder asistir a este pasajero, por lo que dos profesionales de la salud se acercaron para asistir al hombre, le colocaron oxígeno, la medicación necesaria en el botiquín del avión, y al mismo tiempo el comandante dio aviso al Centro de Control Operacional de la compañía, al control de tránsito aéreo, y activó el protocolo sanitario ante situaciones de este tipo. Como el estado de salud no mejoraba y la dificultad para respirar se iba acrecentando, cerca de las 10 de la noche, con el avión sobre el océano, se debatió qué es lo que tenían que hacer con este pasajero en cuestión. Una reunión de imprevisto entre el comandante, los médicos, la esposa, que definían si era necesario hacer un aterrizaje de emergencia o continuar hasta Buenos Aires. En un momento se barajó la posibilidad de descender en Río de Janeiro, pero eso implicaba que el resto de los pasajeros no lleguen a la Argentina, bueno, y al mismo tiempo obviamente ponían en riesgo a todos, ya que esa zona de Brasil es uno de los focos más grandes de contagiados que tiene el país vecino. Así que una situación... Y lo han aislado al llegar, seguramente, ¿no? Desesperante. Lo han aislado ahí arriba del avión y también al llegar todo un protocolo gigantesco activado para trasladarlo a una clínica. Exactamente, al hospital de Ezeiza. Claro. Al hospital de Ezeiza. Eso es Ricardo Sirieli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. Bueno, habló, dijo que es muy oportuno suspender estos vuelos, ya que no son solo turistas. Bueno, y además ya conocimos la noticia que tiene que ver con los vuelos, ¿no? Y esta decisión del gobierno de decidir que solamente van a repatriar a los mayores de 65 años. Pero una vez más, acá hablamos de la responsabilidad individual de este hombre que no dijo nada, que se subió igual al avión, siendo además una persona de 70 años. Mira, el hombre embarcó en Madrid, ocultó que tenía síntomas. Cuando entró no tenía fiebre. Efectivamente, él reconoció ya en el aire, porque ahí en ese momento que embarcó, se sentó, no hubo problema. Entonces, el problema empezó en el aire. Empezó cuando estaban en pleno vuelo. Empezó a tener tos, a tener dificultades respiratorias, llamaron a unos médicos, lo asistieron, tuvieron que hacer una manera de triunvirato entre la esposa, los médicos y el comandante para saber qué iban a hacer. Se pensó que lo tenían que llevar al río, pero expondrían muchísimo al resto del pasaje y más o menos se había calmado, así que lo trajeron a Argentina. Él había ahí reconocido que había consultado en España y le habían dado paracetamol. Y eso redujo bastante. Bueno, vos sabés que este es un caso, Marcelo, que tal vez fue el detonante, el disparador de que se corten todas las repatriaciones. Ya desde hace tiempo, y nosotros los habíamos anticipado, si te acordás. Yo creo, Norberto, que la gente negaba. Claro, yo creo, Norberto, el gobierno utilizó este caso porque la decisión se venía madurando desde el fin de semana, había un gran debate dentro del gobierno, porque claro, es una decisión muy drástica de frenar precisamente la repatriación de los argentinos, y este caso fue como la gota que rebalsó el vaso y que motivó que el presidente tomara este camino tal como lo estaba sugiriendo el Ministerio de Salud, ¿no? Claro, es como decís vos. Precisamente porque se había comprobado desde el principio de la repatriación y antes también, que había pasajeros que ocultaban sus síntomas, ni cuando lo tenían en el avión, ni cuando antes de eso de subir al avión. O sea, lo ocultaban porque querían volver, después lo resolvían en su casa, pero no querían poner en la declaración jurada. Y eso contagiaba al resto y se había multiplicado. Estaban exponiendo demasiado, pero como vos decís, lo venían evaluando, viendo qué pasaba. Ricardo Sirieli tuvo mucho que ver en eso también, tomó cartas en el asunto y pidió, pero bueno, como decís vos, ya estaba decidido. Sí, había una cuestión sanitaria del Ministerio de Salud. De hecho, aquí lo anticipamos el domingo a la noche, ¿no? De que la decisión estaba prácticamente tomada, pero claro, son decisiones muy drásticas, son antipáticas, y el gobierno había toda
no digamos disputa, pero diferencia de criterio entre los que decían, bueno, esto es una locura, dejar a todos afuera, y los que decían, mirá, más locura es traerlos y aumentar el nivel de contagio, la posibilidad de nivel de contagio. Y creo que en definitiva este caso fue lo que terminó de volcar la balanza a favor de la posición más estricta, la posición más sanitaria propia, y la decisión se tomó ayer, la anunció el presidente de la Nación, ¿no? Es la idea troncal la que decís vos, ¿eh? Es la idea troncal, porque como decís, es una opinión, es una decisión política muy fuerte, que iba a haber muchísima crítica al respecto, pero todo tiene que ver también la asistencia que va de consulado, la embajada, ¿en qué va a consistir? ¿Le va a alcanzar a los argentinos para subsistir en lo que dure la cuarentena? ¿Va a ser un recurso real o es ficticio? ¿Va a ser una ayuda que no le alcance ni siquiera para pagar el hotel o la comida? ¿Van a tener necesidades? Muchos de los temas a tocar, hay como 10.000 argentinos en el exterior, la TAM y Aerolíneas Argentinas repatriaron más de 10.000 cada uno, pero todavía quedan. Y el problema es que se fueron, precisamente muchos de ellos, desde el momento que se hablaba de la cuarentena. Esto si lo podés comparar, es como los que se fueron a la costa, es un poquito una decisión fuerte, pero bueno, tienen que hacerlo así porque tenemos que preservarnos lo que estamos haciendo. Y además, bueno, tengo entendido que se va a frenar, pero que después se espera, digamos, flexibilizar, ¿no? A medida que se vaya controlando el brote. Obviamente es una situación muy complicada y es una decisión muy difícil que no deja a nadie conforme. Esto está clarísimo, ¿no? Claro, van a evaluar cada caso particular y cómo van a traer a los mayores de 65 años, que son los que están más expuestos. Lo están manejando, mira, hay mucha letra chica como cada cosa que hace este gobierno. En principio son determinaciones fuertes, las anuncian, ya la parte formal ya está hecha, faltan la letra chica, y esto es lo que está sucediendo ahora. Bien.